Como dice un proverbio moldavo, Mayahi, Mayahu, Maya. Cuando salió el nuevo Superman, no sé si recuerden, hubo mucha polémica por varias razones. Algunas un poco más tontas que otras, como hombres heterosexuales peleándose con el aire porque Henry Cavill es objetivamente más guapo. Ok. Como digas. Algunas burlándose de que el traje nuevo tenía calzones y un debate bastante interesante sobre el mensaje político de la película. Fue una historia que, aunque situada en un universo ficticio, trazaba un paralelo hacia el conflicto Israel-Palestina. Era curioso ver cómo a quien le quedaba el saco le quedaba, ya que nunca nadie dijo explícitamente que había que aventar a Netanyahu del cielo, pero yo solo digo que si se vieron reflejados en el villano, era por algo. Aparte de eso, se me hizo interesante ver cómo muchas quejas se centraban en que los superhéroes no tenían por qué ser políticos y cómo los wokes nos iban a convertir en comunistas homosexuales de las montañas. Yes, but you know that's very silly. ¿Cómo lo explico de la manera más simple posible? Los superhéroes siempre han sido políticos. Es más, me voy a ir un paso más allá para decir que todo es político. Cuando te quejas de que todo es político, estás tomando tu propia posición política. Tu geografía, contexto social, lenguaje e incluso el hecho de considerarte apolítico es en sí mismo una parcialidad. No estás siendo neutro, el silencio también dice algo. Pero bueno, eso se lo dejaré a analistas de otro tipo. La realidad es que desde sus orígenes, los superhéroes siempre han tenido en su centro un mensaje moral. Está la idea de los justicieros, civiles que toman la justicia en sus propias manos a falla del sistema para proveerla legalmente, como una crítica hacia la corrupción y el desdén de las élites hacia el pueblo. Dinámica muy bien planteada en toda la esencia de Batman. Están también los metahumanos, inhumanos o como sea que le quieren decir a los que tienen superpoderes, quienes los usan para proteger a los más débiles cuando nadie más velaría por ellos. Ahora, es verdad que estoy sobreanalizando y no todas las películas, series o incluso cómics de superhéroes son tan políticos. Batman sobre hielo es demasiado camp para eso. Aunque no pierde la esencia del justiciero y los marginados. Al final del día, Ciudad Gótica creó a sus propios villanos por más ridículos que parezcan. Los superhéroes en sus entrañas son esta fantasía, supongo, del ser humano de tener una figura que esté más allá del bien y el mal, y que tenga el poder suficiente para volver al mundo un lugar mejor. Alguien que proteja a quien no puede hacerlo, que esté fuera de esta ley corrompible, pero dentro de la más alta de las morales. No es raro, si lo ponemos así sobre la mesa, que las películas de superhéroes toquen temas morales, éticos y pues políticos. Normalmente estas historias se centran en la moralidad de los mismos superhéroes. Sí, está siempre la base del bien contra el mal, pero de ahí es mucho más fácil explorar temas más complicados de diferentes maneras. Un mundo en donde un porcentaje de la población puede volar y hay estrellas gigantes que quieren destruir el mundo, permite que usando estas figuras fantásticas como analogías, un mensaje político sea mucho más digerible. Es simplificarlo y exagerarlo, volverlo más visible. Tienes en un extremo a un Capitán América o a un Superman que son prácticamente santitos y del otro a un Homelander o un Ozymandias. Hay de dos sopas, o el personaje es un estandarte al que debemos aspirar o nuestros mismos demonios exponencializados. De cualquier manera es un reflejo. Es, en todos los sentidos, más que humano. Y después de cierto tiempo, uno se aburre de ver buenos muy buenos y ustedes también notaron el giro en el género de superhéroes por ahí de los 2010s. Cuando el piquetito político de la historia dejó de girar alrededor de la bondad de sus protagonistas cayendo en un extremo con sus villanos, empezamos a inclinarnos más hacia tonos intermedios. Ni malos, ni buenos, solo humanos con más poder que otros. ¿Suena conocido? Es más fácil criticar a un megalómano con poderes destructivos por abusar de su poder que a la policía. Porque Loquito con rayos láser es un caso ficticio y exagerado, pero que nos ayuda a dar el paso para darnos cuenta de que a lo mejor deberíamos regular más a quienes pueden abusar de sus posiciones de poder. Es, sintetizado, la premisa central de Watchmen. ¿Quién vigila a los vigilantes? La mayoría de las películas de superhéroes han jugado con este tema, de una forma u otra. Aunque en Civil War terminó siendo más un plot B, se introdujeron los acuerdos de Sokovia que pretendían regular a los Avengers. El Snyderverso en sus inicios tenía un enfoque mucho más cínico hacia la Liga de la Justicia. Recuerden que el conflicto principal después de Man of Steel era que Superman había desgraciado Metrópolis sin consecuencias. Algo que no sorprende considerando que Zack Snyder había conseguido ser la cabeza de este difunto universo por haber dirigido, para el horror de Alan Moore, la película de Watchmen. Que a ver, a lo mejor es un hot take, pero a mí sí me gusta. Yo sé que el cómic es insuperable, pero la película es buena, ¿ok? Ok. Mi punto con todo esto es que los superhéroes son una idea platónica con la que se puede dar un mensaje más realista. Condensan verdades fundamentales en gente con trajes de látex brillantes que pueden volar. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex?
Lo que se me hace interesante aquí es que usualmente se trata de un opresor o un salvador externo. Estamos mirando hacia arriba, fuera de nosotros, esperando a que llegue alguien a cambiar las cosas. Son los que luchan por ti, no por los que tienes que luchar. Porque claro, si puedes mover cosas con la mente, ¿por qué te molestarían? Bueno, precisamente por eso. A ver. Antes de hablar de las películas, tenemos que checar el material original. Los orígenes de los X-Men no tienen nada que ver con la película de X-Men Origins, gracias a Dios, y se remontan a los 60s. El grupo de superhéroes fue creado por Stan Lee y Jack Kirby tantito después de los Cuatro Fantásticos y presentaban una característica que los diferenciaba de personajes anteriores, que sus poderes no fueron obtenidos por algún fenómeno científico repentino, sino que era inherente a ellos. Así nacieron. Kirby dijo en una entrevista que la idea era que estos mutantes solo fueran niños y niñas normales que habían nacido con poderes por fuerzas del destino. Y lo lógico era que fueran a la escuela y desarrollaran sus poderes de esta manera. No elegían ser vigilantes ni encontraban un poder que decidían usar para el bien. Solo era algo que tenían y trataban de manejarlo de la mejor manera posible. En sus inicios, la temática de este grupo de héroes era la misma de siempre, el bien contra el mal. Los miembros originales de los Hombres X, liderados por su profe, contra la Hermandad de los Mutantes Malvados, liderada por Magneto. Fue en la 8ª entrega que se introdujo la idea del prejuicio contra los mutantes, que aunque muy por encima, sentó las bases para que esto eventualmente evolucionara en una alegoría para el racismo y cualquier tipo de intolerancia. En este mundo ficticio, estos poderes no son adquiridos mágicamente y mucho menos celebrados. Son vistos como un error de la naturaleza. Una vez más, ¿suena conocido? La evolución natural de la historia era presentar a estos mutantes como marginados sociales que por su mera condición tenían que escoger una posición política. Que a ver, ya habíamos hablado de esto en el video de First Class, pero lo más interesante de los personajes de los X-Men son sus matices. Antagonistas sería una mejor manera de describir a Magneto y sus secuaces, quienes a diferencia de otros villanos que solo quieren dominar al mundo, ¿qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son solo una parte de la misma lucha. Stan Lee no consideraba que Magneto fuera un villano, solo era alguien que quería golpear de regreso a quienes hacían imposible su existencia. Claro que es un peligro, pero no es un villano. Y aunque los X-Men de Stan Lee y Jack Kirby murieron después de 66 números, fue en los 70s que Chris Claremont retomó el aspecto social y lo afiló para que funcionara tan bien. Les dio a estos personajes su matiz más trascendente, más allá de una lucha entre el bien y el mal. Ahora no solo es moral, es política. Y la política es mañosa, por decir algo. Esta nueva versión de los X-Men estaba conformada por personajes con trasfondos mucho más variados, con historias de origen usualmente traumáticas sobre alienación, discriminación y violencia. Claremont se inspiró en David Ben-Gurion y Menachem Begin para los personajes de Profesor X y Magneto respectivamente, dos líderes israelíes con diferentes medios para sus propios fines. Magneto y el profesor están cortados de la misma tela, solo que Magneto es un terrorista que eventualmente podría llegar a ser líder de Estado. Eran figuras moralmente ambiguas, con tendencias políticas diferentes y parciales. Y aunque surgió como un reflejo del antisemitismo, por lo menos considerando la inspiración del autor, terminó por albergar a cualquier minoría. Algunas personas han comparado al profesor y a Magneto con Malcolm X y Martin Luther King Jr., quizás porque la X ya estaba ahí, y aunque nunca fue la intención de los creadores, no sorprende que la lucha de los X-Men guarde paralelos al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. En las palabras del autor, X-Men siempre trató sobre encontrar tu lugar en una sociedad que no te acepta. Lo que hace trascendente a cualquier obra es su habilidad de hablarnos personalmente. Y en estas historietas, los grupos marginados encontraron algo en que verse reflejados, sin importar su religión, color de piel, sexualidad o literalmente cualquier característica. Era condensar una conversación difícil en un empaque con superpoderes y era, sobre todas las cosas, la posibilidad de salvarte encontrando una comunidad, en lugar de mirar arriba esperando que una fuerza que no sabe dar respuestas lo haga. Y sí, el discurso político de los X-Men nunca es abiertamente una crítica al racismo o a la homofobia. El antagonista principal es un imán humano, por amor de Dios. Tú como espectador tienes que hacer ese trabajo de análisis crítico, y es a propósito que se presta para reflejar X cantidad de movimientos sociales. Tiene elementos que todas estas luchas comparten, como la discriminación y las dinámicas de gobernantes y gobernados. Pero yo, personalmente, pienso que las películas, que es de lo que puedo hablar con más confianza, son queer. Primero que nada, no estoy diciendo que las películas de los X-Men no están expresando inconformidad por cualquier otro tipo de discriminación que no se hace a la comunidad LGBT. No, pueden y lo hacen.
Una vez más, la mejor característica de las historias es que se pueden aplicar a muchísimos contextos. Así que aunque en este video voy a estar hablando de los paralelos queer con los X-Men, no estoy negando otras interpretaciones igual de válidas. Y ahora tenemos que hablar del queer coding o codificación queer, que básicamente refiere a cuando se retrata un personaje con atributos usualmente asociados a la comunidad LGBT, sin explícitamente mencionar su identidad de género u orientación sexual. Esta técnica comenzó en los años 30 a consecuencia de una cosa que se llamaba el Código Hays, que prohibía, entre otras cosas, la representación de la homosexualidad en el cine. Creo que es importante mencionar que la homosexualidad nunca es directamente mencionada en este código y solo se dio por hecho en la interpretación de otras reglas como la que prohibía la perversión sexual. Esto provocó que elementos queer no fueran representados directamente en el cine, y que cuando sí se permitían, fueran utilizados para representar villanos, con un subtexto claro de que todas estas características eran inmorales y desviaciones naturales. Y aunque el código Hays dejó de ser implementado en el 68 y fue reemplazado por el sistema de clasificaciones de la MPAA para que cada quien decidiera qué quería ver y qué no, el queer coding no desapareció. Porque si aún en el año 2026 sigue siendo un debate si la gente se puede casar con quien quiera, en el milenio pasado era peor. Es muy claro el ejemplo del queer coding en las películas de Disney, con personajes como Úrsula, que fue directamente inspirada en la drag queen Divine. Los villanos tenían atributos tradicionalmente asociados a la comunidad gay, como maquillaje y manerismos exagerados. Pero poco a poco fue cambiando esta representación, de villanos a antihéroes o héroes a secas, que aunque aún no eran una enunciación explícita sobre la comunidad queer porque al día de hoy sigue siendo un tema tabú, tienen elementos que la reflejan de una manera más positiva. Y si no es hasta hace poco que Hollywood se ha permitido crear representaciones de la comunidad queer de una manera más evidente, al final del día el queer coding sigue funcionando, como ya habíamos dicho, para simplificar argumentos que podrían parecer más complicados. Si tú aceptarías que tu hermana tuviera poderes de hielo, ¿podrías aceptar que fuera lesbiana? Un pequeño ejercicio de congruencia ahí. Las Frozen son lesbianas. Quiero también diferenciar este término del queerbaiting, aunque ambos pueden estar intrínsecamente relacionados. Mientras que la codificación queer es, como bien dice el nombre, darle a un personaje características LGBT, el queerbaiting es una técnica engañosa en la que parece que una pieza mediática va a representar una relación queer, pero termina sin hacerlo. Un ejemplo sería la relación entre Sherlock y Watson, especialmente en la serie de la BBC, uno de los ships más antiguos de la historia. La diferencia entre el queer coding y el queerbaiting es bastante resbalosa, pues una puede resultar en la otra muy fácilmente al representar una cultura sin querer enunciarla para que los homofóbicos no se les vayan encima. La clave está en que la codificación queer se refiere a la representación de una cultura, que puede funcionar positivamente y como ejercicio crítico mientras no se use para reforzar estereotipos negativos. Mientras que el queerbaiting es simplemente un truco de mercadotecnia enfocado en la representación de una relación queer. Y sí, sea lo que sea, la representación es importante. Aunque sería mucho más trascendente que el profesor X y Magneto se casaran canónicamente en lugar de construir y construir la tensión hasta prácticamente una propuesta en París. Long time ago, you saved my life. And you offered me home. I'd like to do the same for you. Oh my God, they were roommates. La historia dirá que son muy buenos amigos. El subtexto queer en toda la franquicia ayuda a codificar a gran escala en los X-Men una problemática mucho más compleja que la relación tóxica de estos dos señores. Así que sin más, ahí les va la lista definitiva de razones por las que creo que los X-Men son gay. La tercera te sorprenderá. Les mentí, no es una lista, son más como bullet points mezclados con un tren de pensamiento. Bienvenidos a mi cabeza. Empecemos con que el conflicto central de los X-Men es la alienación de sus personajes y su camino a una aceptación de su identidad politizada. No les voy a decir cuántas veces me trabé diciendo eso. Y para traducirlo vamos por partes. En toda la saga, y más claramente en la trilogía original, siempre los están persiguiendo. Están en debate legislaciones sobre los derechos de los mutantes, métodos de control, la creación de supuestas curas y un discurso de odio general. Los mutantes son marginados que fueron excluidos de la sociedad, a veces sin ser aceptados ni por sus propias familias, algo que los orilla a esconder esta identidad hasta que puedan conciliarse con ella. Una temática específicamente queer es esta, la lucha interna a lo largo de todo este viaje de aceptación. Escenas que lo reflejan serían, por ejemplo, personajes con mutaciones físicas visibles tratando de esconderlas como una alegoría a la experiencia trans. El vivir en un cuerpo que no corresponde a tu identidad. El personaje de Angel rechaza sus alas e incluso en los cómics utiliza vendas para esconderlas, algo que la comunidad trans analoga al binding. Está también el conflicto de la identidad individual con la identidad comunitaria en la que existen. Frases como la escena de Bobby saliendo del closet con una respuesta clásica de si no ha intentado no ser un mutante. Have you tried not being a mutant?
o La culpa católica de Nightcrawler, una experiencia familiar para cualquier persona LGBT que haya crecido en un ambiente religioso. Perhaps he is testing me. Todo un discurso que refleja argumentos homofóbicos sobre inmoralidad o antinaturalidad, que incluso llegan a predicar curas que en el mejor de los casos son solo rezos y en el peor son terapias de conversión con consecuencias horribles. Este mismo conflicto de identidad es lo que los lleva a encontrar una comunidad en gente que pasó por traumas parecidos, una familia escogida, una familia que aparte tiene que conformar una lucha política porque de eso depende su existencia. Eso recuerda, entre otras cosas, a las casas de la cultura ball, grupos de personas queer que se consideraban familia que competían en eventos clandestinos de baile, los cuales conformaron una parte importante del activismo durante la crisis del SIDA en los 80s y 90s. Es algo que en X-Men reflejan las diferentes alianzas o grupos de mutantes, porque quieras que no, tu identidad es política, y es politizada por gente que no tendría por qué meterse. Los personajes toman posturas alrededor de todo un espectro moral y político. Aunque Magneto sea el antagonista en la primera, todo es consecuencia de su misma persecución y trauma. Es un extremista político con un rayo homosexualizador, pero al final su lógica es que si todos fueran iguales no habría odio, porque todos deberían considerarse iguales por ser humanos. Por eso nunca está completamente en contra de los X-Men e incluso a veces se les une sabiendo que la causa es la misma. Charles Xavier did more for mutants than you'll ever know. My single greatest regret is that he had to die for our dream to live. Eso me recuerda a un meme que decía que si hubiera un grupo de derechos LGBT que se llamara la Hermandad de los Gays Malvados, tendría muchísimos miembros porque pues suena padrísimo. Y Xavier tampoco es un santo, ha descuidado unos valores por otros como cualquier político. Me parece una reflexión mucho más interesante que la que plantearía cualquier otra narrativa clásica del bien contra el mal, porque nada es tan simple. Por más extraño que parezca a simple vista, el politizar de esta manera a los X-Men solo los vuelve más humanos. Al fin y al cabo somos animales políticos, y nos relacionamos en base a nuestras condiciones, nuestras similitudes y diferencias. Nadie está por encima de nadie, solo hay quien cree estarlo, y de ahí surge el conflicto. Este equipo de superhéroes siempre fue un lugar de inclusión, como muchas otras piezas mediáticas que le dan a su audiencia esperanza o incluso un mundo fantástico en donde escapar de una realidad dolorosa que les puede dar herramientas para eventualmente enfrentarla. Y sí, esto aplica para quien sea, grupos minoritarios o no. Al fin y al cabo yo creo que la mayoría de nosotros se iba a dormir soñando en poder volar y unirse a las Wings o a los Avengers o ustedes elijan. Pero creo, y esta es una opinión con pocas fuentes, que las adaptaciones a la pantalla grande de los X-Men llevaron un poco más allá el queer coding que su material original por dos cosas. Primero, el cast y el crew, o más específicamente Bryan Singer e Ian McKellen. Hablando del líder de los gays malvados, presuntamente, Bryan Singer es a quien le podríamos atribuir la dirección general que tomaron los X-Men en su adaptación cinematográfica. Aunque el proyecto fue liderado por los ejecutivos de Marvel, rebotado por varios escritores y ofrecido a diferentes directores como Catherine Bigelow y James Cameron, X-Men de Cameron, de seguro vio a Mystique y se emocionó. Bueno, el punto es que al final Fox le ofreció el proyecto al director de The Usual Suspects, quien al principio no estaba seguro de querer hacer una película de superhéroes, pero que al final fue convencido por el productor Tom DeSanto cuando le habló de las temáticas de discriminación y prejuicio, la nueva novela de Jane Austen. Fellini decía que cualquier tipo de arte es autobiográfico, y aunque le tendría que preguntar a otro cineasta italiano si considera las películas de superhéroes arte, yo diría que cualquier pieza, por más comercial que sea, tiene que pedir prestada una parte de sus creadores. Nada surge de la nada, hasta el anuncio más pinchurriento me va a decir algo sobre la mente de quien lo escribió. La primera entrega de los X-Men, la piedra fundacional para cualquier adaptación subsecuente, fue dirigida por Bryan Singer con una lectura desde su propia experiencia. Una lectura queer. Y aunque Bryan Singer nunca habló sobre su orientación sexual públicamente hasta 14 años después de la primera entrega de los X-Men, tampoco era algo que escondía activamente. Y a ver, no es que llegó a imponer la agenda homosexual, era el año 2000. El matrimonio igualitario no fue legal en Estados Unidos hasta el 2015, y Hollywood no se iba a aventar eso si apenas de ahorita lo hace. Seguíamos jugándole bajita la mano al queer coding. Y el director adaptó la alegoría a su propia experiencia, manteniéndola lo suficientemente ambigua como en los cómics. Una historia que tomara una posición en contra de la intolerancia de cualquier tipo, pero que si te ponías a rascarle podías encontrar elementos que se leen como queer. Fue precisamente Bryan Singer quien le habló a Ian McKellen y lo convenció de tomar un papel en una película de superhéroes por la misma alegoría queer que lo convenció a él.
Como activista LGBT, Sir Ian McKellen respondió muy bien a esta lectura de un grupo de marginados que encuentran a una comunidad en sus diferencias y tomó el papel de Magneto para darnos, no sé de qué otra forma decirlo, a una diva. Did you know that Magneto was gay? Has he told you that? No, that he was Irish is what he told me. Que a ver, desde los cómics y las caricaturas, Magneto siempre ha sido un rey de las teatralidades. Lo único que lo separa de ser un theater kid son, pues, los horrores. Igual que Singer interpretó a su manera a los X-Men, McKellen interpretó a Magneto como este villano con la codificación queer clásica de las películas de Disney que ya habíamos discutido. Va con capa, tacones y esa actitud a cometer sus barbaridades. We love what you've done with your hair. Pero en lugar de quedarse en una lectura de que todos esos atributos son inmorales sin más, le dio una vuelta invitando a la reflexión. ¿Por qué Magneto es un villano? Es más, ¿Magneto es un villano? Quizás la respuesta es más profunda si Charles Xavier puede dialogar con él, si mostramos qué fue lo que lo orilló a donde está. Los otros antagonistas no son diferentes, personas con miedo que sucumben al odio como mecanismo de defensa. Oh, it's not so surprising, really. Mankind has always feared what it doesn't understand. Aquí los villanos no son solo malos y ya, son humanos. Porque el mal es, primero que nada, humano, no es un monstruo ni un diablo. Es difícil aceptar que cualquiera de nosotros podría caber en la misma categoría que un villano de cómic. Pero quizás las películas de los X-Men nos dieron a un dios y a un diablo humanizado para ayudarnos a entender algo en teoría tan simple como que todos tienen espacio en este mundo. A veces nos absorbemos tanto en nuestra manera de ver el mundo que dejamos de intentar verlo con otros ojos. Quizás un mundo en donde las leyes de la física se desprenden un poco van a permitir que las que rigen nuestra cosmovisión también lo hagan. La próxima vez que tu tío diga algo homofóbico, ponle una película de los X-Men y pregúntale si está en contra de los mutantes. Si dice que claro que no, ahí hay esperanza. Y si dice que sí, tíralo, ya no sirve. Y bueno, la segunda razón por la que los X-Men son queer es la siguiente. Feliz Pride. And Beast, never forget. Mutant and proud.